Fue en 1986, cuando la policía del condado de Grady, en Oklahoma, recibió una de las llamadas más inquietantes registradas en su historial. Una joven, completamente desnuda, cubierta de tierra, sangre reseca, y con una expresión de desvarío absoluto. Llegó al puesto de gasolinera en la ruta 277, gritando una sola frase: «Ellos no son humanos». Según el informe, balbuceaba palabras incoherentes, mezclando rezos, nombres que no existían, y algo sobre un ritual que debía cumplirse antes de que amanezca. Los paramédicos intentaron calmarla, pero cada vez que cerraba los ojos, comenzaba a convulsionar como si reviviera lo que había visto. Murmuraba nombres en voz baja. Algunos parecían humanos, otros imposibles de pronunciar. Su testimonio desencadenó una investigación que nunca llegó a hacerse pública. Lo que se descubrió en las montañas de Rush Springs quedó enterrado bajo carpetas clasificadas y silencios obligatorios, pero hubo fotografías, grabaciones, rastros y un patrón inquietante. Lo que ella describió coincidía con informes desaparecidos del año 1961 y con la desaparición masiva de una familia en 1974. Ambos casos archivados como eventos sin conclusión. Fue entonces cuando surgió un nombre, entre los susurros, en una seita oculta, sin registros oficiales, que se movía entre los pueblos rurales de Oklahoma, prometiendo sanación espiritual a un precio que la mente humana no estaba preparada para pagar. Los documentos internos describen algo escalofriante en símbolos tallados en árboles, restos de animales en posiciones rituales y, en el centro de un claro forestal, una estructura de madera y huesos humanos. Aún no se sabe quién la construyó, tampoco con qué propósito. Lo único certero es que nadie quiso volver, ni siquiera los federales. La pregunta que sigue sin respuesta es simple, pero devastadora. ¿Fue obra de psicópatas manipulando la fe? ¿O existe algo más antiguo, algo más oscuro, guiando a quien esté dispuesto a escuchar? La investigación fue cerrada, pero el miedo sigue vivo. Y esta es la historia prohibida de ese caso. Hay historias que no deberían contarse, pero también hay verdades que no pueden seguir ocultas. La investigación que estás a punto de escuchar fue sellada en 1986 y retirada de los registros públicos. Oficialmente, nunca existió, pero algunos documentos sobrevivieron. Han fotografías, han fragmentos de entrevistas, un diario extraviado que nadie reclamó, y una grabación que podría cambiar todo lo que creemos entender sobre la mente humana y sobre lo que puede manipularla. Si estás aquí, significa que buscas respuestas, o quizá que algo ya te está llamando desde la oscuridad. Por eso, antes de continuar, te pido que te suscribas al canal para que puedas acompañarme hasta el final de esta investigación, porque lo que viene a continuación es demasiado fuerte para verlo una sola vez, y podría ser eliminado en cualquier momento. También quiero que comentes, ahora mismo, ¿desde qué país estás viendo este video? Lo pregunto porque hay indicios de que esta seita no operaba solo en Oklahoma. Hay testimonios de otros estados, de otros idiomas incluso, de otras décadas. Y algunos coincidían en algo. Los símbolos eran los mismos. Así que escribe en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y crees que esto podría haber pasado también en tu país? No lo hago por curiosidad. Lo hago porque quizá las piezas de este rompecabezas estén mucho más dispersas de lo que pensamos. En esta investigación, reconstruiremos el caso que la policía intentó enterrar bajo informes psiquiátricos y diagnósticos falsos. Seguiremos las huellas de una seita sin nombre, un culto clandestino que no buscaba almas, sino cuerpos, para un propósito desconocido. Los líderes nunca fueron capturados. Los símbolos nunca fueron descifrados. Y lo más inquietante, el último agente que investigó el caso desapareció antes de entregar su informe final. Lo que estás por escuchar puede ser la única parte que sobrevivió de ese informe. Y quizá
sea suficiente para abrir una puerta que nunca debió abrirse. Hawkins Hill, Oklahoma. Un pueblo que no parecía tener nada extraordinario, pero cuya apariencia tranquila funcionaba más como una cortina que como una verdad. Los informes oficiales hablaban de un lugar agrícola, seguro, sin antecedentes criminales y con una comunidad unida. Pero los habitantes sabían que la realidad no era tan limpia. Había una tensión en el aire, como si las paredes mismas contuvieran secretos demasiado pesados para ser pronunciados. Sabían que algo vivía allí desde hacía mucho tiempo, algo que no envejecía, algo que se movía por los campos, con la naturalidad de un animal, pero con la intención de un depredador que no actuaba por hambre, sino por propósito. Quienes crecían en Hawkins Hill aprendían ciertas normas desde pequeños: no caminar solos después del atardecer, no mirar por mucho tiempo hacia los campos del norte, no seguir nunca una voz que los llamara desde fuera de la casa. Algunos creían que eran simples supersticiones rurales. Otros, sin embargo, las seguían con exactitud, porque sabían que la supervivencia dependía de obedecer reglas que nadie explicaba. Era como si el miedo fuera heredado, transmitido, de padres a hijos. Nadie hablaba claramente del origen de ese miedo, pero todos lo sentían. Era constante, silencioso, y estaba en todas partes. La noche del 17 de julio de 1986 fue el punto de quiebre. A las 2:47 de la madrugada, la central de emergencias recibió una llamada sin identificación. El operador escuchó una voz femenina, temblorosa, ahogada, como si cada palabra fuera el último esfuerzo de alguien que estaba siendo arrastrado hacia un lugar del cual no podría regresar. Solo dijo una frase: allá están aquí, y no son humanos. La comunicación se cortó inmediatamente. No hubo rastros en el sistema, no hubo registro de ubicación. Era como si la llamada hubiese sido hecha desde un lugar que no pertenecía a este mundo. El operador juró después que la voz no era de una persona que pedía auxilio, sino de alguien que ya se había rendido. Esa misma madrugada, vecinos de la zona norte escucharon un sonido metálico, fuerte, como un enorme portón cerrándose. Después, oyeron algo peor en un murmullo colectivo, similar a cantos infantiles, pero en un idioma que nadie pudo reconocer. Nadie llamó a la policía, nadie salió, nadie investigó. En Hawkins Hill, la curiosidad se consideraba una forma de suicidio. 3 días después, un detective llamado Daniel Hart decidió hablar con un hombre al que todos conocían, pero al que nadie realmente escuchaba. Christopher Dale, de 62 años, vivía solo en una granja deteriorada. Daba la impresión de no hablar con nadie desde hacía años. Lo consideraban excéntrico, pero no peligroso. Daniel lo visitó por protocolo, pero lo que recibió fue algo muy diferente a una simple conversación. Christopher estaba sentado frente a su casa, mirando el suelo, con los ojos enrojecidos por el insomnio. Cuando Daniel le preguntó si había visto o escuchado algo extraño, el hombre respondió con una voz quebrada. Dijo que había visto una figura cerca de su establo. Una figura que se movía como un humano, pero que caminaba sin articulaciones. No tenía equilibrio, pero tampoco caía. Sus movimientos eran irregulares, como si el cuerpo no conociera la estructura de un cuerpo humano. Intentaba describir su rostro, pero no lograba hacerlo. Solo dijo algo inquietante: no es que no tuviera cara, es que la cara no sabía cómo ser una cara. Y después cayó en silencio. No quiso hablar más. El detective registró oficialmente el testimonio como una posible alucinación causada por aislamiento y estrés, pero en su informe personal escribió una frase que no fue aceptada en el expediente: el sujeto no está loco. Este pueblo altera la mente. El aire aquí está enfermo. Hawkins Hill respira miedo. En la comisaría había un mapa aéreo del pueblo, tomado en 1983. Era un mapa topográfico,
usado para labores agrícolas. Daniel lo revisó con atención y encontró algo que nadie había notado. Tres graneros estaban dispuestos formando un triángulo casi perfecto. En el centro de ese triángulo no había construcciones ni caminos, pero en registros antiguos de 1949, ese punto correspondía a una iglesia llamada Sanctum Dei. No había indicios de su demolición, simplemente había dejado de mencionarse a partir de 1950, como si nunca hubiera existido, como si alguien hubiese borrado su historia de forma deliberada. Daniel anotó ese lugar en rojo en su cuaderno. Una semana después, el mapa desapareció de la comisaría. El 4 de agosto de 1986, llegó una carta extraña, sin remitente. El papel estaba húmedo, como si hubiera pasado años almacenado en un sótano. Fue escrita con máquina de escribir, y el mensaje decía: ellos no vienen. Ellos viven aquí. Las raíces son profundas. Las familias lo saben. Y callan. Busquen la iglesia. No está muerta. Solo duerme. La carta terminaba con un símbolo. Un círculo, rodeado por 12 puntos. Ese símbolo aparecería, más tarde, grabado en la piel de víctimas que nunca fueron reconocidas oficialmente como víctima. Los informes públicos indicaban solo 3 desapariciones entre 1981 y 1986, pero registros internos, nunca divulgados, mostraban 16 desapariciones. Todos habían sido vistos por última vez en la zona norte, el límite donde, décadas atrás, se encontraba la iglesia Sanctum Dei. Algunos de ellos fueron descritos por testigos como personas que se habían quedado mirando fijamente hacia los campos, como si hubieran escuchado su nombre desde lejos. Uno de ellos era un joven llamado Jeremy Lakes, de 17 años. Su madre lo vio por última vez, parado frente a la ventana. No estaba mirando algo concreto, declaró años después. Era como si ya no estuviera viendo este mundo. La desaparición de Jeremy nunca fue clasificada como crimen. Fue etiquetada como fuga voluntaria, pero su madre juró hasta su último día que él no huyó, que él fue llamado. El médico forense retirado, Robert McCall, dejó una grabación privada que nunca fue anexada a ningún informe. Decía: los cuerpos no aparecen porque no los están buscando en el mundo correcto. Hay lugares donde el suelo no es suelo, es una puerta que no se cierra. Nunca volvió a dar testimonio. Poco después, se mudó a otro estado. Algunos dicen que no por miedo, sino porque ya estaba escuchando los cantos incluso de día. A partir de entonces, surgió la ley del silencio. Las familias enseñaban a sus hijos a evitar ciertas preguntas. Algunos residentes comenzaron a hablar de sombras con voluntad, como si las ondulaciones del aire fueran algo vivo. Una mujer afirmó haber visto siluetas de rostros reflejados en los charcos después de la lluvia. Otra dijo que sentía una presencia detrás de ella cuando rezaba, y que esa presencia la repetía, palabra por palabra, en un susurro que no salía de su boca. Asustados, los vecinos comenzaron a cubrir los espejos durante las noches. Alguien afirmó que los espejos eran como ventanas, y que cuando las cosas del otro lado notaban que alguien las observaba, intentaban cruzar. No hubo registros oficiales, no hubo denuncias, pero la iglesia local comenzó a perder fieles. Nadie quería entrar. Los sermones ya no servían para dar esperanza. La fe no era suficiente para explicar lo que estaba ocurriendo. La fe había empezado a tener miedo. Hubo noches en que se escucharon rezos colectivos en dirección a los campos, no de una iglesia, sino de varias casas, al mismo tiempo, sin coordinación, como si, instintivamente, todos supieran que algo estaba pasando ahí fuera, algo que no iba a esperar mucho más. Fue entonces cuando una anciana llamada Grace Holloway quebró el silencio. En una carta que dejó antes de morir, escribió: no es una secta, es algo más antiguo. Ellos nos usaron, nos ven como recipientes. No adoran a nada. Ellos son lo que es adorado. Murió 3 días después de escribir esa frase. Su cuerpo fue encontrado en su casa,
sin señales de violencia, pero con un detalle extraño. Su mano derecha estaba manchada con tierra negra, como si hubiera intentado cavar desde dentro de su casa, como si hubiera intentado enterrar algo o evitar que algo saliera. A partir de su muerte, el pueblo comenzó a guardar silencio absoluto. No se hablaba del tema, no se comentaba, no se preguntaba, porque en Hawkins Hill, preguntar era la forma más rápida de desaparecer. Las personas que callaban sobrevivían, las que preguntaban terminaban mirando hacia el norte, y cuando uno mira demasiado, algo allá afuera termina mirando de vuelta. La mañana del 18 de agosto de 1986 marcó el inicio de la parte más oscura del caso. Fue el día en que el detective Daniel Hart dejó de investigar como policía y comenzó a hacerlo como sobreviviente. La noche anterior había recibido una advertencia anónima, una voz distorsionada. Le dijo que dejara todo, pero en lugar de convencerlo, lo hizo avanzar más. Algo le decía que el tiempo se estaba acabando, y que si él no seguía investigando, nadie más lo haría. Ese día, se concentró en el nombre que más se repetía entre los susurros del pueblo en Grace Holloway, la mujer que había dejado la carta antes de morir. Según registros locales, no tenía hijos, y vivía sola desde hacía más de 20 años. No figuraba como miembro de ninguna iglesia ni asociación comunitaria. Sus pocos gastos constaban en la farmacia y la tienda de alimentos. Parecía ser una mujer invisible, pero su historia era más antigua de lo que nadie imaginaba. Daniel consiguió permiso para entrar en la casa de Grace. La vivienda olía a humedad, como si hubiera sido cerrada durante siglos. La mesa tenía marcas circulares, como si hubiese usado velas con frecuencia. Los vecinos dijeron que la habían visto, rezando en silencio, noches enteras, mirando siempre hacia el norte. En la cocina halló un cuaderno cubierto de polvo, con manchas de tierra en las esquinas. Las primeras páginas parecían normales, en recetas, fechas, anotaciones domésticas, pero las últimas eran otra cosa. Escribía que los cánticos no empezaron en los 80, tampoco en los 70. Según Grace, llevaban décadas escuchándose, siempre en noches con luna creciente. Decía que nadie recuerda quién fue el primero en oírlos, porque quienes los oían no vivían lo suficiente para contarlo. Grace había investigado sola, había buscado archivos antiguos, registros de entierros olvidados, historias apagadas de los años 30. Encontró que Hawkins Hill había tenido, alguna vez, un cementerio más grande que el actual. Una parte del cementerio había sido clausurada y luego completamente eliminada de los mapas en 1952. Sin explicación, los registros de entierros fueron censurados. Las familias mencionadas ya no existían, como si el pueblo hubiese decidido borrar un pasado vergonzoso, o como si alguien hubiese querido esconder algo más grande. En medio del cuaderno, Daniel halló una lista de nombres que no figuraban en registros oficiales. Se trataba de personas que, supuestamente, habían desaparecido entre 1940 y 1955. Anne Grace se preguntaba por qué nadie había hablado de ellos. Se preguntaba por qué los documentos habían sido destruidos. En la última página del cuaderno, antes de la carta final, había una frase escrita con letra más grande, como si necesitara gritarla. No quieren la fe, quieren el miedo, porque el miedo abre puertas que la fe no puede tocar. Más tarde, Daniel recuperaría ese cuaderno, cuando ya no estuvo seguro de qué significaba esa frase, pero esa mañana solo sintió un escalofrío. Y entonces, algo más llamó su atención. En el suelo, detrás de un cuadro roto, encontró una tabla pequeña de madera, con el símbolo grabado a fuego en el círculo con los 12 puntos. En el centro, una marca similar a una espiral. La espiral no estaba en la carta. Era nueva en algo. Había sido añadido. Algo que Grace no alcanzó a explicar. Mientras investigaba la casa, Daniel recibió un mensaje en radio interna. Un joven del pueblo había ingresado al hospital en estado de shock. No respondía a preguntas, solo repetía una frase, sin descanso. Anai
Rostros en el maíz. Están esperando. No tenía lesiones físicas. Pero la mirada estaba perdida. Como si ya no mirara este mundo, como si hubiese quedado atrapado en una realidad paralela, aún respirando, pero con un alma que ya había sido capturada en otro sitio. El médico que lo atendió dijo algo inquietante. Sus signos vitales eran normales, pero sus pupilas no reaccionaban a la luz. Era como si sus ojos estuvieran viendo otra cosa, algo detrás del mundo, como si su mente hubiese sido arrancada y puesta frente a algo que no debía ser visto. Los habitantes del pueblo comenzaron a llamarlo el testigo perdido. Nadie pronunció su nombre verdadero. Era más seguro no hacerlo. Esa misma tarde, Daniel revisó el archivo de la iglesia local, buscando información sobre la supuesta construcción desaparecida. An Sanctum Dei. No encontró ningún dato concreto. La iglesia actual fue fundada en 1951 y no había menciones de otra anterior. Sin embargo, en un estante oculto detrás del altar, halló un sobre antiguo, cerrado con cera. El papel estaba amarillento. No tenía remitente. Dentro había un recorte de periódico, fechado el 12 de abril de 1949. Titular en Padres. Reportan actividad extraña en los campos. La iglesia pide prudencia. No mencionaba nombres, solo decía que la gente estaba viendo cosas y que la comunidad debía mantener la fe para evitar caer en superstición. Lo extraño era que el diario no tenía nombre de imprenta, no figuraba como parte del archivo oficial. El sacerdote que atendía la parroquia ese día dijo no saber nada del asunto, pero sus ojos temblaron cuando Daniel preguntó por Sanctum Dei. No lo reconoció, pero tampoco lo negó. Simplemente retiró la mirada, como si mirar al detective fuera peligroso. Esa noche, Daniel volvió a casa. Encendió la radio de la policía. No había novedades. Cerró los ojos y por un instante pensó en abandonar el caso. Pero entonces recordó su conversación con Christopher Dale. Aquella frase. La cara. No sabía ser una cara. Y el silencio del pueblo, el miedo consolidado, la ausencia de información. Era demasiado perfecta, y cuando todo encaja demasiado bien, alguien lo ha acomodado a propósito. Pasada la medianoche, Daniel miró por la ventana. Algo se movió entre los árboles. No vio claramente qué era, pero sintió que sabía que él lo estaba observando, como si la tierra hubiera abierto un ojo, como si alguien más, en algún lugar, hubiese despertado. Al día siguiente, el detective fue a visitar a Christopher de nuevo, pero cuando llegó, encontró la puerta abierta y la casa vacía. No había señales de violencia. La cama estaba tendida, la mesa limpia, la silla bien acomodada. Era como si nadie hubiera vivido allí en semana, como si el hombre jamás hubiera existido. Dentro del establo había un detalle, una cuerda cortada. No en un extremo, sino en el centro. Se veía rasgada, como si algo hubiese tirado con fuerza excesiva, algo sin forma humana. En el suelo, sobre la tierra, se distinguía una huella. No era humana ni animal, era más profunda, como si el peso del cuerpo fuera mayo, era el de una persona, pero con la forma casi de un pie, distorsionado. Elongado. No era pisada, era impresión, como si algo hubiera presionado la tierra para aprender a caminar. Cuando Daniel regresó a la comisaría, 3 documentos habían desaparecido de su escritorio: las copias del mapa aéreo, los apuntes sobre el cementerio y el cuaderno de Grace. Solo dejó una hoja suelta, la última, la del símbolo, el círculo, con 12 puntos, y la espiral en el centro. Él sabía que alguien había estado allí. Sabía que alguien lo estaba vigilando. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que no habían robado el cuaderno. Lo habían editado. Porque en la hoja había una frase nueva, escrita con tinta fresca: no lo investigues. Ya lo estás despertando. A partir de ese momento, Daniel comprendió que ya no era un investigador, sino parte de algo que lo superaba. Que aquello que había estado silencioso durante décadas
había comenzado a moverse, y que el pueblo entero lo sabía. Porque el silencio no era ignorancia, era obediencia. Nadie en Hawkins Hill preguntaba. Nadie miraba hacia el norte. Nadie decía la palabra iglesia. Nadie mencionaba Sanctum Dei. Nadie decía que el aire cambiaba. Nadie decía que el suelo vibraba. Nadie decía que en la noche se escuchaban susurros que parecían voces humanas, pero no lo eran, porque todos sabían algo, aun cuando uno pregunta, algo responde, y cuando uno escucha, algo aprende, que estamos aquí, algo que no ha olvidado, algo que, tal vez, jamás fue humano. El tercer tramo de esta investigación exige una inmersión más profunda en la oscuridad, el momento exacto en que la secta dejó de ser un grupo secreto de adoración marginal para transformarse en una estructura perfectamente organizada para el miedo, el dolor y el control absoluto. Hasta 1985, sus movimientos eran dispersos, casi invisibles para las autoridades de Oklahoma. Se reunían en casas abandonadas, y los pocos testigos que declararon haberlos visto, hablaron de hombres y mujeres usando túnicas simples y símbolos grabados en madera. Sin embargo, ese año, algo cambió. Registros policiales muestran que, de forma repentina, los miembros comenzaron a moverse como si recibieran órdenes militares. Las reuniones se volvieron más constantes, las desapariciones aumentaron, y sobre todo, según documentos oficiales, apareció una figura desconocida. Nadie sabía su nombre, nadie sabía de dónde venía, pero todos lo describían igual. Llevaba los ojos vacíos, como si ni siquiera estuviera vivo. Los agentes lo bautizaron con un nombre inquietante: el pastor. Al revisar los archivos almacenados en la comisaría del condado de Wilkins, se encontró un informe fechado en septiembre de 1985. El grupo ha empezado a usar tierras privadas en las afueras. El acceso es complicado. Están armados. Evitan el contacto visual. No predican, solo obedecen. El informe fue archivado sin seguimiento. ¿Por qué? Porque nadie se atrevió a acercarse. En las notas marginales del investigador principal, puede leerse una frase escrita a mano: ANSI. Existe un infierno en Oklahoma. Empieza aquí. Lo más escalofriante es que el autor de esa frase desapareció 3 semanas después, sin dejar rastro. La policía lo investigó como una fuga voluntaria, pero su esposa asegura que jamás se habría ido sin su hijo. Y su hijo apenas tenía 5 años. La transformación de la secta fue tan abrupta que algunos pobladores creyeron que había recibido financiamiento externo. Otros aseguraron que no era dinero lo que había cambiado a esos hombres, sino algo más peligroso: convicción. Antes parecían confundidos, ahora parecen guiados, dijo un granjero anciano, cuyo terreno colindaba con la zona donde los sectarios realizaban sus reuniones. Él afirmó haber visto luces en la madrugada, a veces rojas, a veces blancas, siempre en silencio, como si vinieran desde adentro de la tierra. Dijo también que escuchaba cantos, pero no humanos. Los humanos necesitan respirar entre palabra y palabra. Ellos no. Cuando los agentes le pidieron que dibujara los símbolos que decía haber visto, plasmó formas torcidas, casi imposibles. Al mostrárselas a un psicólogo forense de la Universidad de Tulsa, este respondió una sola cosa: no son letras, no son símbolos, parecen códigos de activación. A finales de ese año, comenzó un patrón macabro, que hasta hoy se mantiene como uno de los grandes enigmas sin resolución. Personas jóvenes, casi siempre mayores de 14 años, pero menores de 30, desaparecían durante los cambios de estación. No era un secuestro habitual, no había testigos, no había violencia visible, ni restos, solo un olor extraño, descrito como una mezcla de metal oxidado y tierra húmeda. En los pocos casos donde se hallaron pertenencias, los objetos parecían quemados por dentro, sin haber marcas externas. La ciencia no pudo explicar qué tipo de calor puede carbonizar internamente una prenda sin dejar huellas en el tejido exterior. Un investigador independiente
escribió que tal vez no era fuego, sino algún tipo de energía. Cuando intentó publicar un estudio al respecto, desapareció sin dejar siquiera su computadora portátil. Su casa fue encontrada intacta, excepto por una sola cosa. En su pared, alguien había dibujado los mismos símbolos retorcidos que había descrito el granjero. La conexión entre desapariciones, energía inexplicable y símbolos enigmáticos llevó a los investigadores a reabrir casos antiguos. Se descubrió que desde 1979 ya había desapariciones similares en la zona, aunque no se habían relacionado entre sí. La diferencia era que en ese entonces solo ocurrían cada 2 o 3 años. Ahora, sucedían con cada cambio de estación, como si siguieran un calendario o ritual preciso. Y en cada desaparición, siempre había un elemento en común en el viento. El testimonio de un adolescente que sobrevivió a una de esas noches estremeció a todos los presentes. Su voz temblaba. Y aún así dijo: aun cuando me atraparon, no escuché pasos, solo sentí que el viento ya sabía mi nombre. Lo que esa adolescente relató después fue todavía más impactante. Afirmó haber despertado atada en un lugar subterráneo, quizá una cueva, donde el aire era tan espeso que parecía estar vivo. Describió una especie de altar con una superficie redonda, cubierta por un líquido oscuro que no pudo identificar. A su alrededor había 6 figuras encapuchadas y una séptima que no llevaba capucha, pero que no tenía rostro. O lo tenía, pero era como tener todos los rostros al mismo tiempo. Dijo, según su relato, esas figuras no hablaban, sino que susurraban en un idioma imposible. Sin embargo, lo más perturbador fue su afirmación final. No me soltaron me dejaron ir. Dijo que caminó durante horas por un bosque que jamás había visto antes, hasta que llegó a una carretera. Fue internada en el hospital local con niveles tan altos de adrenalina que los médicos creyeron que había consumido droga. Nunca la encontraron mentalmente estable para ofrecer testimonio formal. Este incidente logró despertar por fin la atención del FBI, que envió 2 agentes especializados en cultos destructivos. Sus nombres figuran en los archivos desclasificados, pero uno de ellos dejó anotado algo que aún hoy genera controversia. No actúan por fe, no actúan por dinero, actúan como si esperaran la llegada de algo. Lo inquietante es que esas palabras fueron escritas 80 días antes de la llamada Noche de las Voces. Esa noche, los habitantes del condado reportaron un sonido que venía desde las tierras de la secta. No era un canto, ni un grito, ni un animal. Algunos dijeron que era como escuchar insectos mecánicos. Otros dijeron que era como la señal de radio de un satélite lejano. Uno dijo, no sonaba como algo vivo, sonaba como algo que estaba despertando. El informe policial de esa noche aún está plagado de tachaduras. Sin embargo, se sabe que los 2 agentes del FBI ingresaron en la propiedad de la secta y no volvieron. Un helicóptero fue enviado la madrugada siguiente para buscar pistas. Desde el aire no se vio nada anormal. El terreno parecía vacío, sin construcciones, sin carpas, sin vehículos. Pero el piloto declaró haber visto algo que todavía perturba a quienes leen su testimonio. En la tierra se movía, como si estuviera respirando. Cuando descendieron, no encontraron cuerpos. Encontraron, en cambio, una hilera de árboles perfectamente alineados en un patrón circular, con inscripciones grabadas en sus troncos. Ninguno de los especialistas en simbología pudo descifrarlas. Un experto en lenguas antiguas dijo que quizá ni siquiera estaban dirigidas a seres humanos. La hipótesis de que la secta buscaba contactar algo no humano tomó fuerza. Un profesor de física cuántica de Oklahoma City señaló que el patrón circular de los árboles coincidía con ciertos diagramas utilizados en experimentos de resonancia electromagnética. Pero aquí surge la pregunta más inquietante de todas. ¿Cómo una secta rural pudo tener acceso a conocimientos científicos tan avanzados? Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que tras la Noche de las Voces, desapareció toda actividad del grupo durante 2 meses.
Ni reuniones, ni cantos, ni luces. Silencio total. Hasta que ocurrió lo que muchos consideran el punto más siniestro de toda la historia. Un hombre mayor, vecino de la zona, reportó haber encontrado a un niño solo en medio de la carretera. No hablaban, tenía la mirada perdida. En sus manos llevaba un pedazo de madera. Cuando se lo quitaron, descubrieron que estaba tallado con los mismos símbolos de los árboles. Al preguntarle su nombre, apenas susurró: Anjo era la ofrenda. Ese niño fue internado y jamás volvió a hablar. Con claridad, afirmaba haber visto el centro de la tierra respirar. Y lo más alarmante fue lo que dijo en una de sus primeras evaluaciones médicas: ellos no murieron, ellos se escondieron debajo. Cuando le preguntaron quiénes eran ellos, respondió: a los que abrieron la puerta. A partir de ese momento, muchas cosas dejaron de ser una conspiración y empezaron a ser una amenaza real. Las autoridades ordenaron sellar el acceso a la zona, pero en la noche previa a la intervención oficial, ocurrió algo inconcebible. Todos los árboles con símbolos tallados aparecieron quemados desde dentro, tal como había sucedido con las prendas de las víctimas. El fuego no tocó el exterior del tronco. Solo vació su interior, dejándolos como esqueletos huecos. No se encontraron pisadas humanas, tampoco restos químicos de combustión. Era como si el fuego hubiera venido desde un lugar donde lo imposible ya era rutina. Cuando la luz del amanecer tocó la zona, todo lo que quedaba era un silencio demasiado perfecto, como si alguien o algo hubiera terminado un trabajo que nunca debió haber comenzado. Y así, los investigadores comprendieron una verdad inquietante. La secta no había desaparecido, solo había completado la primera fase de su propósito. Lo que siguió a la desaparición de la secta y la quema interna de los árboles marcó el inicio de lo que los investigadores denominaron la fase silenciosa. Durante semanas, los registros policiales reflejaron una calma anormal. No hubo reportes de desapariciones, no hubo cantos nocturnos, no se observaron luces en el horizonte. Pero ese silencio no fue sinónimo de alivio. Fue interpretado por algunos como un descanso, o peor aún, como una pausa estratégica. Era imposible afirmar si el peligro había terminado, o si estaba apenas mutando, adaptándose como un virus ante un nuevo huésped. La zona fue declarada técnicamente segura, pero nadie quería acercarse. Los granjeros abandonaron tierras que habían pertenecido a sus familias durante generaciones. Los animales huían sin razón. Ni siquiera los cuervos se atrevían a posarse en los árboles. En el aire, algo invisible parecía sostener la tensión, como si el lugar contuviera una respiración que nunca exhalaba, mientras los registros oficiales insistían en dar por concluida la investigación. Un reducido número de agentes y expertos aún seguía revisando informes y testimonios. Entre ellos estaba la detective Amanda O'Leary. Su obsesión por el caso empezó cuando vio el expediente del niño que fue encontrado en la carretera. No era el contenido del informe lo que la perturbó, sino la sensación de que el niño nunca había mentido. Solo había usado palabras humanas para describir algo que no lo era. Esa idea atormentó a O'Leary por semanas. En sus informes privados, escribió una frase que jamás se presentó ante sus superiores. El niño no hablaba de una secta, hablaba de un organismo. Ella comenzó a visitar hospitales psiquiátricos y casas de retiro, en busca de testimonios fragmentados, piezas sueltas, que los demás habían descartado. Una noche, encontró a una mujer anciana, ex maestra jubilada, que decía haber visto algo en la década de los 80, cerca del condado de Wilkins. No hablaba con claridad, pero repetía una idea que a O'Leary le heló la sangre. No son personas trabajando para el mal, es el mal usando personas para trabajar. La detective profundizó en los archivos antiguos. Encontró notas médicas que sugerían que algunos de los desaparecidos habían experimentado delirios idénticos antes de desaparecer. La sensación de respirar
junto a algo que no tenía pulmones. Un hombre internado en 1984 había descrito un sueño recurrente, en el cual el suelo de Oklahoma tenía venas. Otro dijo haber visto un patrón en la tierra, con forma de espiral, que lo llamaba por su nombre. Nadie creyó esas declaraciones, porque parecían producto de trastornos psicóticos. Pero cuando O'Leary comparó los dibujos hechos por los pacientes con las inscripciones encontradas en los árboles quemados, descubrió que eran casi idénticas. La detective intentó solicitar una orden de investigación para reabrir el caso, pero fue rechazada por falta de riesgo verificable. Sus superiores consideraron que el caso no debía seguir consumiendo recursos. Los cultos nacen y desaparecen. Es la naturaleza de estas patologías sociales, anotó uno de los fiscales del distrito. Pero O'Leary no pudo aceptar esa explicación. Decidió continuar por su cuenta. Buscó a exagentes del FBI que habían participado en la noche de las voces, pero todos se negaron a hablar, salvo uno en James Harker. Vivía en una cabaña en Utah y estaba retirado desde hacía años. Cuando la detective llegó, lo vio encorvado, envejecido prematuramente. Tenía la mirada fija en una ventana, como si temiera ver algo todos los días. Tras horas de silencio, habló. No fuiste llamada por este caso. Fuiste elegida por el ente. Sigue desde que empezaste a leerlo. O'Leary pensó que era producto del trauma, pero cuando él la miró directo a los ojos, ella sintió que hacía mucho tiempo no había visto a un hombre tan completamente agotado. Lo que Harker reveló es uno de los testimonios más alarmantes jamás registrados. Dijo que en la noche de las voces, cuando él y el otro agente entraron en la zona, sintió una especie de vibración en los huesos. No había sonido, no había luz, pero algo latía en la tierra y parecía estar sincronizado con sus pulsaciones. El otro agente intentó encender su linterna, pero el dispositivo estalló 7 segundos después. Sí, él los contó exactamente. Los árboles comenzaron a moverse, no como se mueve un árbol con el viento, sino como si algo bajo ellos los levantara y los hiciera respirar. Al Harker huyó. Nunca encontró a su compañero. Tampoco pudo volver a dormir con las luces apagadas. La detective le preguntó qué creía que había bajo ese suelo, y él respondió: no sé si está bajo la tierra, o si la tierra está encima de él, solamente porque aún no ha decidido moverse. Las palabras de Harker llevaron a O'Leary a investigar la geología del terreno. Descubrió que el suelo de esa zona tenía una composición irregular, como si hubiera sido alterado artificialmente, pero no había registros de excavaciones ni construcciones. Consultó a un geólogo de la Universidad Estatal de Oklahoma, quien quedó fascinado ante las muestras que ella le mostró. Afirmó que en ellas había patrones magnéticos demasiado organizados para ser casuales. Dijo que se parecían a los campos generados por ciertos experimentos para medir resonancias en estructuras metálicas. Pero la detective le aseguró que allí jamás se había construido algo. El geólogo respondió entonces algo que quedó escrito en el informe privado de O'Leary. Tal vez no lo construyeron, tal vez lo despertaron. Ella intentó seguir esa línea de investigación, pero poco después, el geólogo se negó a continuar. Dijo que tuvo sueños donde el suelo parecía latir. 3 días después renunció a su trabajo y se mudó del estado. No volvió a responder llamadas. Con todos los caminos oficiales cerrados, O'Leary comenzó a explorar la zona de forma encubierta. En una de esas noches, llevó un micrófono altamente sensible para captar sonidos de baja frecuencia. No escuchó nada en el momento, pero cuando revisó la grabación posterior, detectó un patrón. No era un canto, no era una voz, era un pulso. Cada 11 segundos, un sonido grave, apenas audible, surgía desde algún punto que no pudo fijar. Ella lo llamó el código respiratorio. Lo más perturbador fue lo que escuchó al ralentizar la grabación a una interferencia mínimo, un arrastre de frecuencia que formaba una secuencia constante. No era aleatorio, no era natural.
Parecía ser una serie numérica. La detective buscó expertos en sonido, pero solo uno quiso colaborar. Tras analizarlo, dijo algo aterrador. Esto no es un sonido externo. Parece más bien como si estuviera dentro de la Tierra, esperando una respuesta. A medida que la detective avanzaba, notó algo inquietante. Comenzaba a soñar con la zona, y en esos sueños, siempre aparecía un árbol. No quemado, no antiguo, sino joven, un árbol nuevo, creciendo en suelo normal. Pero cuando lo tocaba, el tronco vibraba como si tuviera un pulso. Durante una semana entera, O'Leary soñó con ese árbol, hasta que una noche, el sueño cambió. Esta vez, el árbol estaba rodeado de gente. No eran sectarios. Eran niños, mujeres, ancianos, sujetos comunes, pero quietos. No podían moverse. Estaban con los ojos abiertos mirando al árbol. Y el árbol estaba respirando. Al despertar, O'Leary sintió el corazón acelerado. No podía describirlo racionalmente, pero sintió que el caso ya la estaba eligiendo como parte de algo más grande que un simple delito. Su cambio interno tuvo consecuencia. Se volvió más callada, más observadora. Algunos colegas comentaron que la detective era distinta desde que se obsesionó con el caso. Uno dijo: la vi, mirando la pared, como si esperara que alguien le contestara. Desde el otro lado, ella lo negó, pero en sus notas privadas, escribió una frase que jamás fue entregada oficialmente. Entiendo la sensación de que el suelo de ese lugar se ha aprendido mi respiración. A medida que el otoño se acercaba, la detective decidió volver a la zona, con la intención de cruzar el perímetro sellado. Usó una vieja identificación del FBI, que obtuvo gracias a un contacto de Harker. Era pasado el anochecer. El viento estaba en calma. En el aire había un silencio demasiado limpio, como si los sonidos naturales hubieran sido filtrados. Cuando cruzó la línea de árboles, algo se sintió distinto, no como una amenaza inmediata, sino como una presencia, y una idea aterradora cruzó por su mente. Lo humano no siempre es lo vivo. Lo vivo no siempre es lo consciente. Continuó avanzando, con una linterna de luz roja. Dijo después que no sentía miedo, sino una especie de invitación. Caminó durante casi 20 minutos, hasta que llegó a un claro. Allí, en el suelo, encontró algo que aún hoy sigue sin explicación. La tierra estaba suavemente hundida, formando un patrón circular. No era grande, apenas 4 metros de diámetro, pero el hundimiento era demasiado perfecto, como si alguien lo hubiera diseñado a mano, con precisión geométrica. Dentro del círculo no crecía ni un solo pasto. La tierra era negra, seca, y sin embargo, no estaba muerta. O'Leary describió una sensación como de vibración en sus pies, algo apenas perceptible, pero real. Se arrodilló y apoyó la mano en el suelo. El pulso era tangible, confirmó en voz baja lo que Harker había descrito años atrás. Está respirando. En ese momento, la detective sintió una presencia detrás. Giró rápidamente con la linterna levantada, pero no había nadie. El aire estaba demasiado quieto, demasiado limpio, como si el entorno estuviera esperando una decisión. Se quedó inmóvil durante 2 minutos. Luego, escuchó un sonido, no alto, no violento, sino como un susurro microscopio en el viento, y en ese instante comprendió que el silencio no era ausencia de sonido, sino un sistema de comunicación. O'Leary retrocedió lentamente hasta quedar fuera del círculo. Su rostro estaba frío. Al mirar alrededor, sintió por primera vez algo que jamás había sentido en su carrera. Esto no es un crimen. Esto es una aparición. Esa noche, no habló con nadie, pero lo que registró en su informe personal fue una advertencia que hasta hoy sigue dividiendo a los investigadores. No estamos lidiando con personas peligrosas. Estamos lidiando con un proceso. Tal vez la secta no adoraba algo. Tal vez fue reclutada por algo. Y tal vez no desapareció. Solo está esperando la segunda fase. En el margen inferior del informe escribió su última duda. ¿Quién escribe los códigos?
quien respira primero el viento. La detective sabía que lo que había sentido no podía describirse con palabras humanas. Pero entendió algo. No estaba sola allí, no porque alguien la vigilara, sino porque el lugar la estaba escuchando. Y cuando un lugar escucha, ya no es un lugar, es una mente. La mañana siguiente fue extrañamente luminosa en Hawkins Hill, como si el sol quisiera negar lo ocurrido durante la noche. Pero la detective Amanda O'Leary no se dejó engañar. Le temía más a esa normalidad que a cualquier tormenta. Algo en el aire parecía querer convencerla de que nada había pasado, que el claro con el círculo geométrico nunca existió, que la tierra no respiraba, pero ella recordaba el pulso, no ese que sintió en su mano, sino uno más profundo, como si su propia sangre hubiese reaccionado a una inteligencia oculta. Durante horas permaneció encerrada en el motel donde se hospedaba, con la persiana apenas abierta, intentando estabilizar su mente. Se dijo a sí misma, en voz alta, que debía comportarse como una investigadora, no como una creyente, pero en el fondo sabía que ya había cruzado esa frontera. Cuando la ciencia no logra responder, la creencia empieza a crecer. Y eso era exactamente lo que ella temía, creer. Al mediodía decidió visitar la Biblioteca Estatal del Condado de Tulsa, en busca de registros históricos sobre cementerio, planificaciones de tierras y mapas antiguos. La bibliotecaria, una mujer llamada Meredith, parecía saber demasiado sobre ese caso, sin haber sido consultada oficialmente. Mientras buscaba documentos, le preguntó a la detective si era cierto lo que decían los rumores en que algunas personas, al pisar cierta tierra, comenzaban a tener sueños iguales entre sí. O'Leary trató de disimular su incomodidad, pero Meredith le mostró una caja con recortes antiguos de periódicos locales, cartas de protesta y artículos nunca publicados. Al leerlos, la detective sintió escalofríos. Muchos relatos coincidían en un patrón en familias distintas, de distintas épocas. Describían lo mismo. Soñamos que la tierra respira y que lo oculto bajo ella necesita ser alimentado. La bibliotecaria también le mostró un cuaderno deteriorado, hallado en una casa demolida. En 1972, había anotaciones de un hombre identificado solo como W. Amer. Decía que antes de dormir, escuchaba una especie de latido en el suelo. Al principio pensó que era su imaginación, hasta que puso un vaso de agua en el piso y vio ondas perfectas, regulares, como si alguien golpeara la tierra desde abajo cada 12 segundos. Escribió. O'Leary leyó aquello con la mente acelerada. Ella había registrado pulsos cada 11 segundos. Era posible que ese patrón hubiera cambiado, o que estuviera evolucionando. Lo que más perturbó a la detective fue la última frase del cuaderno. Me di cuenta de algo. No golpea, llama, y no sé cuánto tiempo podré evitar responder. El cuaderno terminaba abruptamente. El hombre desapareció semanas después y nunca fue encontrado. O'Leary comenzó a sentir una presión en el pecho. ¿Era ansiedad o era otra forma de contacto? Tomó aire profundamente y le pidió a Meredith que guardara todo ese material bajo llave. No quería que nadie más lo leyera. No era censura, era protección. Al salir de la biblioteca, notó algo en el suelo, entre su auto y la entrada del edificio. Había una figura hecha con ramas secas en un círculo rodeado de 12 puntos. El mismo símbolo encontrado en cuerpos y árboles. Nadie había visto quién lo dejó allí. Nadie entendía cómo apareció, pero O'Leary comprendió que ya estaba siendo observada, no por personas, quizá por un sistema, por un proceso que la estaba incluyendo gradualmente. Esa noche volvió a soñar. Estaba en el claro, pero esta vez no había árboles quemados, ni silencio. Había voces no humanas, como ecos deformados, que buscaban forma. El escenario parecía estar creciendo, como si el lugar quisiera volverse más grande, para contener algo nuevo, y en el centro del claro apareció un árbol joven, igual al de sus sueños anteriores. Pero esta vez
Tenía algo grabado en la corteza. Su nombre era al despertar. O'Leary sintió que algo había cambiado dentro de ella. No sintió miedo. Anne sintió propósito. Y eso la aterrorizó. Más que cualquier otra cosa. Decidió buscar a la familia de uno de los desaparecidos de 1984, a una mujer llamada Marjorie Field, cuyo hermano había desaparecido en los límites del condado. Sin explicación, ella vivía aún cerca de la zona, pero jamás había querido hablar con investigadores. Cuando O'Leary tocó su puerta, la mujer tardó mucho en abrir. Tenía la mirada cansada, pero no nerviosa, como si aceptara que ciertas verdades están destinadas a ser dolorosas. La detective le explicó su propósito, y la mujer simplemente asintió, invitándola a entrar. Sorprendió a O'Leary con lo que dijo. Mi hermano no fue llamado por la secta. Mi hermano fue llamado por una sensación. La detective sintió un escalofrío. La mujer continuó. Él decía que una noche todo se volvió demasiado silencioso, y que en ese silencio había una especie de invitación. Dijo que si uno escuchaba muy bien, entendía que había una intención, no un sonido, sino una intención. Mostró entonces el diario personal de su hermano. En él había dibujos en formas espirales, árboles sin nombre, humanos sin rostro, y en medio de muchas páginas había frases repetidas. No se puede mirar al norte por demasiado tiempo. No se puede dormir cerca de cierto suelo. El viento quiere decirnos algo, pero no con palabras. O'Leary tomó nota de todo. Al despedirse, la mujer le dijo, no quiere nuestro miedo, quiere nuestra atención, y hay gente dispuesta a entregársela con el cuerpo. Antes de volver al motel, la detective notó algo en la carretera. Una fila de árboles que no había visto antes. Eran jóvenes, casi recién plantados, como si alguien hubiera comenzado a sembrar nuevos marcadores o nuevos receptores. El viento sopló, y por un instante pareció emitir un sonido armónico. No era natural, no era casual. Parecía una forma de lenguaje en uno antiguo, uno colectivo. En esa noche decisiva, O'Leary releyó sus informes privados. Hubo un momento en que miró el espejo del baño y pensó que sus ojos parecían más oscuros. No por falta de luz, sino por reflejo, como si algo detrás de ella intentara aprender sus gestos. El impulso de abandonar el caso la asaltó por primera vez, no como una opción sensata, sino como una urgencia mental. Una voz silenciosa parecía sugerirle que alejarse no solo era correcto, sino obediente. Y esa palabra le generó sospecha. ¿Obediente a qué? Se miró fijamente. Se obligó a recordar su entrenamiento. Respiró. Y tomó una decisión. Si algo quería comunicarse, tenía que intentarlo de forma directa. Intentó replicar el patrón de 11 segundos, golpeando suavemente la mesa. Luego, hizo intervalos de silencio. Grabó su ritmo. Salió al exterior del motel. Apoyó el micrófono en el suelo y reprodujo el sonido. Esperó. No hubo nada. Pero esa noche, al revisar la grabación en su laptop, vio algún eco débil, pero real. Una respuesta. Ningún software pudo identificar su origen. Ningún análisis descartó la posibilidad de manipulación. Era sutil, pero estaba ahí en un contacto. O'Leary comprendió que no enfrentaba una secta, sino un sistema de cooptación progresiva, que los líderes psicópatas tal vez no eran fundadores, sino infectados, transmisores, una interfaz humana para algo no humano. Escribió en sus notas. Comprendió que su deber no era arrestar a nadie, sino impedir que un proceso continuara expandiéndose. ¿Cómo detener algo invisible? ¿Cómo prevenir un crimen que ya no depende de voluntad humana? Al amanecer, la detective volvió al claro. Esta vez, no cruzó el círculo. Habló en voz baja, como quien no conversa con alguien, sino con el aire, y dijo, no vine a obedecer. Vine a comprender. En el viento se detuvo, y por un instante
Todo pareció a la espera de una decisión. O'Leary sintió que ese lugar no era un centro de adoración, sino quizá un centro de observación, como si algo evaluara qué tipo de mente era digna de seguir existiendo cerca de esa tierra. Su último informe privado nunca fue registrado oficialmente. Decía no, hay una secta, hay un proceso natural camuflado como un culto. Si seguimos buscándolo como algo humano, nunca lo comprenderemos. Si lo comprendemos, puede ser demasiado tarde. En la parte final, escribió, el silencio no es vacío. El silencio es un texto. Y alguien, algo, está aprendiendo a leerlo mejor que nosotros. Desde esa noche, la detective fue cambiada de caso, y el archivo de Hawkins Hill quedó clasificado. Pero hay algo que aún preocupa a los pocos investigadores que conocen la verdad. A nuevos árboles han aparecido, en condados vecinos, nuevos símbolos, nuevos círculos, donde la tierra no está muerta, solo está esperando. Y en el aire, a veces, hay un ritmo, un pulso a un llamado, y quien lo escucha, ya no vuelve a ser el mismo. Los oficiales retiraron las cintas de seguridad. Aquella noche, el viento de Oklahoma soplaba frío, como si quisiera borrar toda huella de lo ocurrido, pero no se puede borrar lo que ya ha sido grabado en la memoria colectiva. No se puede olvidar a quienes murieron, sin entender por qué. No se puede ignorar lo que aún no tiene explicación. La secta maligna de 1986 no fue solo un crimen. Fue una fractura en la razón humana. Fue un espejo oscuro, donde vimos lo peor de nuestra especie. Un lugar donde la fe se corrompió, donde el poder se convirtió en enfermedad, y la obediencia en sentencia de muerte. Hoy, casi 4 décadas después, algunos agentes todavía sueñan con los rostros de los miembros que escaparon. Nadie sabe cuántos quedan. Nadie sabe si siguen reclutando, pero los registros oficiales indican algo inquietante. Nombres similares han aparecido en otras ciudades, con otras fachadas, pero con los mismos símbolos, los mismos mantras y el mismo perfil psicológico. Esto no ha terminado aún. La investigación sigue abierta, y quizás está mucho más cerca de lo que pensamos. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios. ¿Crees que esta secta aún existe? ¿Crees que fue un fenómeno humano? ¿O algo más allá de lo lógico? Me interesa leer tu teoría. Y si quieres más investigaciones como esta, suscríbete ahora mismo, para no perderte los próximos casos. Historias reales, oscuras, documentadas, que están esperando ser contadas, porque la verdad siempre deja rastros.